Entonces, la comisión, aquí en lo coloquial lo llamamos pensar en el regreso a clases de CIA, y bueno, aquí lo organizó nuestro director, Marco Farusca, puso como coordinadora de la comisión a la maestra Verónica Arroyo, que se disculpa, tuvo un asunto personal, pero les manda saludos a todos, y dentro de la comisión estamos trabajando Alfonso, Hugo, Rubén y yo, por la visión que tenemos de las tres carreras y en general de la división. Entonces, el objetivo que nos propuso el director fue proponer mecanismos que pudieran implementarse en el futuro si las condiciones sanitarias lo permiten para un regreso escalonado a las instalaciones de la división social. ¿Qué hicimos? Bueno, fue un trabajo tanto asíncrono y síncrono, por decirlo así, con este nuevo vocabulario, en donde con nuestra experiencia y con investigaciones que hacíamos de manera particular, la fuimos organizando, trabajamos en equipo, después por el medio de videoconferencia, nos reuníamos y sacábamos lluvia de ideas y compartíamos lo que habíamos avanzado y lo compartimos también la mayoría de las cosas en la plataforma Miro para que tuviéramos una visión general de las cosas. ¿A qué llegamos? A unas líneas de acción y a material que puede servir de consulta para la comunidad en general. Este trabajo que estuvimos realizando es también, como decías, es para que el director y el equipo SEA pudieran valorarlo y así determinar entre todos, jefes, coordinadores, etcétera, la habilidad de la información, las estrategias, las acciones y los recursos. Son ideas que solamente es como para motivar y para generar mejores estrategias. No son la palabra final, simplemente es para inspirar en cierta forma. En lo personal se hicieron 3 documentos, uno en octubre, el de regreso a la nueva normalidad, otro en noviembre, de regreso a la modalidad, y luego de regreso a clases. Esto fue cambiando porque también fueron cambiando los escenarios y voy a nomás nombrar lo más importante que puede servir también para inspirar y quizá para valorar qué se puede hacer más adelante. Yo empecé con un diagnóstico de los escenarios del trimestre de otoño, sobre todo en tronco general, porque es el espacio que consideramos que tenemos que tener mayor énfasis en un momento que regresemos a clase. Y el escenario que se tomó fue el del trimestre de otoño, que es el más difícil para el tronco general, porque tenemos 24 grupos, y bueno, en el ejercicio que hizo, en ese momento que se hizo este ejercicio, habían 7 grupos de lenguaje y sistemas sin asignación, 2 en expresión formal y en geometría 2. Esto es un área de oportunidad para que se vea bueno, esas plazas que son necesarias en estas circunstancias, pues bueno, que tengan este perfil. Y bueno, en ese momento se valoraron qué profesores eran mayores, todavía no estaba la cuestión de la vacunación, y cómo iba a impactar eso en los grupos por la cuestión de la morbilidad. Una de las estrategias que fue, sobre todo en tronco general, el objetivo es que se mantuviera la seguridad y la salud, la identidad SIAD, es importante fortalecer la identidad, sobre todo en los alumnos que apenas están entrando, el que ellos socializaran y la integración a la vida universitaria. Y bueno, en ese momento se proponía que si llegáramos a regresar, de primero a cuarto fuera presencial y de quinto en adelante ya siguiera tipo híbrido, por decirlo así. Y se hicieron varios estudios, no voy a profundizar en eso porque luego cambiaron las ideas, pero fue la visión de cuántos salones tenemos, cuántos grupos y cómo se podrían combinar con las 3 carreras, con tronco general y las 3 carreras y cómo se podrían combinar. Y con ciertas indicaciones de los escenarios, cómo estaríamos en los escenarios. Algo importante aquí, pues que se comentó, fue que los alumnos se hacen responsables de mantener su espacio limpio antes y después de clase, considerando la cuestión del espacio y la cuestión de los administrativos, de limpieza. Entonces, no nos podemos atener a dejar toda la responsabilidad en ellos. Y se hizo un estudio de los salones, de cómo se podían repartir. Y bueno, había aquí la condición de, bueno, también la visión de las carreras que pasaba con diseño arquitectónico, si se juntaba con expresión, etcétera, y los grupos grandes es un asunto que se tiene que valorar porque no pueden hacer grupos muy grandes. Entonces, una primera propuesta que fue cambiando, pero sí de que los talleres de diseño de expresión o huellas que los colectivos detecten esenciales en presencial, pues que si tienen que ser presencial, la mitad del grupo vayan un día a la semana y la otra mitad del grupo tengan actividades síncronas. Eso entre otras estrategias que vamos a comentar más adelante.
En el siguiente documento que se hizo en noviembre se valoró, se analizó más el estado de las cosas, se hizo un análisis de qué era el aprendizaje híbrido, visualizando que sería nuestra nueva realidad, y hicieron varios estudios, se incluyeron en la presentación varios estudios de los pros y los contras de los aprendizajes híbridos, y también se usó un estudio de que las acciones que en ese momento, en noviembre, estaba tomando la UAM y otras universidades. Y, por ejemplo, en cuanto a la UAM, hubo un coloquio de historia donde participó el doctor José Antonio Heredia, y él habló sobre la continuación de los estudios, o sea que muchos alumnos, al estar en este programa del PER, decidieron continuar sus estudios, sus implicaciones, sus beneficios, sus pros y sus contras. Habló sobre la beca en especie, del apoyo a la salud mental, que es algo muy importante que reforzar, y de la difusión cultural, la importancia que ha sido continuar con la cuestión de la difusión cultural. También se presentan las estrategias que en ese momento estaba haciendo el POLI y la UNAM, para tener pues, una inspiración, una referencia. Ante eso se hizo escenarios, según, sí, suponiendo que estuviéramos en semáforo naranja, y una propuesta a corto plazo fue con estos 3 puntos, que fue detectar fortalezas y debilidades del PER, planeación para clases híbridas en un mediano plazo, y una identidad, y fortalecer la identidad y la integración, sobre todo en los alumnos de nuevo ingreso. Entonces, en el punto A, pues generar estrategias, buscar indicadores primero. Aquí se puso un indicador que puso en un evento una profesora, y buscar los indicadores de cómo podemos buscar esas fortalezas y debilidades con los alumnos, porque sí hemos visto mucho de los profesores, pero necesitamos ver la visión de los alumnos y también ver la visión de los profesores. Y bueno, ahí salió la inquietud de que era importante que los colectivos de docencia dieran su experiencia en las clases remotas para cruzar la información entre profesores, alumnos y administrativos, que, bueno, no se han mencionado los administrativos, pero también es importante saber esta visión. Y así detectar las fortalezas, áreas de oportunidad, y comunicarlas con la comunidad. Y el punto C, que de integración, una sugerencia fue un concurso para generar un video, y eso, o que alguien especializado en hacer videos lo haga, o lo que se nos ocurra. O sea, lluvia de ideas es qué más se nos ocurre para fortalecer la identidad y la integración de nuestros alumnos. No solo los de nuevo ingreso, sino los que no conocen la UAM. A mediano plazo, suponiendo que el semáforo está en verde, que la SEP ya aprobó las clases híbridas, que Rectoría ya tiene una estructura de cómo vamos a actuar, que el edificio ya está adaptado, también el H, en donde, en especial para el tronco general, es adaptar el pivot para usarlo en lugares abiertos, diseñar actividades culturales en lugares abiertos. Aquí un ejemplo es los talleres de los viernes, pero pues bueno, sería una nueva movilidad, y las estrategias para fortalecer las clases en línea con base a los sondeos realizados por los profesores. Entonces, bueno, este es en cuanto a este escenario, este supuesto. Y bueno, diseño de material digital, sobre todo para los profesores que tienen problemas para realizar sus clases en línea. Entonces, quizás sí buscar la forma de grabar las clases o otras estrategias didácticas. A mediano plazo, dentro del semáforo verde, estaría hacer una prueba piloto, donde se valoró, bueno, cuáles serían los profesores, las condiciones de los profesores voluntarios, la persona que estuviera haciendo el recorrido para la prueba piloto, los alumnos voluntarios, y la persona que se tendría que grabar, ¿no? Esa es una propuesta. Y los aspectos generales para esa prueba piloto de cómo sería iniciar las clases presenciales, sobre todo en los talleres, y principalmente en tronco, primero para hacer las pruebas. Los requerimientos de diagnóstico que se tendría que hacer antes para hacer los sondeos y el análisis, y los requerimientos de infraestructura, tanto en salones, de artículos, etcétera, de grabación, etcétera. Y se hizo un diagrama de flujo bueno, obviamente dependiendo de lo que diga Rectoría, pero cómo sería el flujo para la realización de esta prueba piloto, y cómo serían las clases escalonadas para hacerla, cómo iba creciendo, y cómo, obviamente, si funcionaba, pues seguía el desarrollo, si no, había que cambiarlo. Pero poco a poco ir haciendo las pruebas en el edificio en cuanto a clases.
Entonces, para detectar fortalezas y debilidades. Ya después, al final, pues ya en diciembre, ya salió lo de la vacunación, ya se anunció lo de la vacunación y bueno, surgieron muchas preguntas. Y en esas preguntas está, pues, ¿cuándo conviene regresar a clases? Entonces, que esperamos que toda la comunidad sea esté vacunada, iniciamos primero con las pruebas pilotos, los profesores mayores de 60, cuando los profesores mayores de 60 años estén vacunados, y esos profesores van a querer hacer pruebas piloto. Iniciamos con acciones para como programar asesorías sobre opción de clase, qué considera y con qué se compromete Rectoría UAM ante el regreso a clases, etcétera. Entonces, es importante siempre estar viendo qué está haciendo Rectoría General y Rectoría UAM para poder tomar acciones. Bueno, eso no nos corresponde lo que haga Rectoría, pero sí, bueno, podemos sugerir y también podemos trabajar en lo que sí nos corresponde, que bueno, pues es la sana distancia, esto lo dice la SEP, sana distancia, uso de cubrebocas, asistencia escalonada, el 40% de población escolar en la unidad, establecer un máximo de educandos y maestra o maestro dentro de cada salón. Entonces, esto es muy importante para el tronco, porque en tronco tenemos alumnos de 37, 35 alumnos, y priorizar el uso de espacios abiertos como principales. Entonces, ante eso, pues, otro escenario que se planteó pues, fue en que si estamos en semáforo amarillo, una propuesta en corto plazo, pues bueno, es valorar qué está haciendo Rectoría, las autoridades, hacer la prueba piloto y luego ya decidir si vamos a dar asesorías, grabar clases, etcétera. Eso. Recuerden que todo esto son propuestas. Y bueno, generar la prueba piloto y bueno, plantear diferentes escenarios, ya sea que vayan nomás los lunes y martes, a teóricas o no. Hay muchas opciones, pero lo que hay que tomar en cuenta es que los alumnos deben tener tiempo para realizar sus actividades. Entonces no puede ser lunes y martes una práctica porque no les va a dar tiempo de realizarlas, y considerar que los alumnos viven lejos y en provincia. Y hacer el estudio de flujo de los talleres y los laboratorios, que bueno, afortunadamente no están en el L, entonces podría ser las estrategias más adecuadas. Y bueno, ya a largo plazo podría ser el modelo, ir planeando y haciendo las pruebas para el modelo híbrido. Ya cuándo sería todo presencial, pues no sabemos, pero sí sabemos que llegó para quedarse, como nos dijo el director. Y bueno, algo importante es que va a cambiar el carrusel de guías teóricas y prácticas. El carrusel viene siendo, para los que no saben, qué días les toca a cada WEA dar en lunes o en martes. Entonces, es como que poner las prácticas que tienen que tener asistencia en un solo día y las teóricas que sigan de forma síncrona. Es fácil que sea más bien en línea. Y decidirnos, será un día por carrera y tronco, qué va a pasar con los talleres y laboratorios y que los alumnos no sean afectados en otras UEAs. Y los coordinadores de estudio deben trabajar en equipo y buscar todos los escenarios en común. Bueno, sí, todos tenemos que trabajar en equipo. Eso es en cuanto a general. En cuanto a arquitectura, los aspectos más importantes, hay unos que ya están repetidos, me voy a ir a lo que no está repetido, que es favorecer revisión en cuanto a diseño arquitectónico y talleres de expresión del tronco básico, es favorecer revisiones y evaluación de los trabajos elaborados, sobre todo en los primeros trimestres, y están en formación de habilidades proyectuales y de expresión, entonces hay que estar pendientes en este proceso. También reforzar las habilidades de los recursos digitales de los profesores y que los colectivos se vean la lista de equipo y software necesarios. En cuanto a talleres de diseño de tronco profesional y de integración, el colectivo pues, podría ser una asesoría de cada 15 días, aunque bueno, en el comité hemos visto que han funcionado muy bien a distancia los integrales. Y bueno, obviamente se tienen que hacer ajustes, se nos ayuda la coordinadora, y lo mismo en cuanto a habilidades y recursos. En cuanto a análisis, teoría y historia en la línea, se ha dicho que ha funcionado bien y hay que fortalecer las habilidades de la educación remota de los profesores. En cuanto a construcción, hay que considerar las visitas de campo en pequeños grupos, realizar visitas mínimas necesarias y seguir los protocolos de seguridad que se marquen. En acondicionamiento también se menciona que ha funcionado bien. Y hay que analizar las condiciones de funcionamiento y logística de las prácticas y asignar de manera escalonada las prácticas en los laboratorios de bioclimática. Bueno, en cuanto al diseño de la comunicación gráfica, en general se comenta que ha estado adecuadamente y que podría continuar virtual,
pero algo que hay que tomar en cuenta es la socialización y la identidad, sobre todo en la línea de los talleres de diseño de tercer y cuarto trimestre, o por lo menos de tercer trimestre, en clases presenciales, por esta cuestión, tomando en cuenta que muchos alumnos ingresaron en el trimestre 20 y no conocen la UAM. Y aparte también checar la cuestión de los talleres y los laboratorios. Bueno, ahorita ya va a continuar Rubén, va a ver lo que hicimos en la plataforma de Miro y hablar sobre el resultado del trabajo de la comisión en las líneas de acción. Bueno, nosotros estuvimos trabajando de manera asíncrona en una plataforma que se llama Miro, que es una de las plataformas con las que pues ya me parece que muchos profesores de diseño estamos trabajando con los alumnos. Y empezamos a plantear algunos escenarios, ¿no? El primer escenario fue, pues, tratar de analizar los planes de estudio de cada una de las licenciaturas, incluido también de manera especial el tronco general, ¿no? Por sus características y por el volumen de alumnos que tiene, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tomó uno de los temas. En este caso, como les mostraba, tomamos el tema de diseño industrial, analizamos cuáles materias son y requieren fundamentalmente un ejercicio práctico al interior de la universidad, caíamos en cuenta y considerando todo lo que dijo Olga, ¿no? Son propuestas, se tiene que evaluar con los profesores, se tiene que evaluar con los alumnos, se tiene que analizar entre todos cuál es el mejor escenario posible. Sin embargo, sí veíamos una necesidad en los talleres de la presencialidad, por lo menos una parcialidad en las prácticas. También veíamos una necesidad de presencialidad en los diseños de productos y en los desarrollos de producto, por ejemplo, ¿no? También veíamos una necesidad de equipos, porque no todos los alumnos tienen los equipos para lograr, por ejemplo, esta materia de planimetría modelado 3D, ¿no? Muchos alumnos están cursando sus materias en un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitaríamos contemplar algunos aspectos de la presencialidad por el equipo y algunas otras materias con base en otros eventos, con base en lo que se ha comentado en otros momentos y con lo que se comentó en la comisión. Sí veíamos que algunas materias pues se pueden dar de manera remota, ¿no? Entonces, muchas de estas materias, a reserva de evaluar en los colectivos justamente y ver y observar lo que en este evento se va a ver y observar, pues sí veíamos pertinencia de la modalidad remota en algunas de estas materias. A partir de eso se analizaron pues muchos aspectos, ¿no? Se analizaron cuántos grupos hay de cada uno de los trimestres, cuántas materias hay por grupo y cómo esto se va a repartir, ¿no? Finalmente caímos en cuenta, cada uno de nosotros al analizar todo esto, caímos en cuenta cómo se va a repartir en los espacios que tiene la universidad y pues veíamos que los espacios se dividen en este momento de esta manera. En la planta alta tenemos arquitectura y tronco fundamentalmente, y en la planta baja tenemos a industrial y gráfico fundamentalmente, ¿no? Repartidos en estos salones. Observamos también la posibilidad de incluir otros espacios abiertos como centros de educación, con el objetivo de repartir mucho más a los alumnos que entren en la universidad a tomar clase. Y a partir de esta repartición de espacios, incluidos los laboratorios, incluidos los talleres, pues observábamos que sí necesitábamos analizar cuál es el cupo, ¿no? El cupo posible, porque hay espacios muy pequeñitos, en especial el 115 es un espacio peculiarmente pequeño porque se hizo una ruta de escape. Entonces, ¿cuál es el máximo y el mínimo que tenemos que poner por alumnos? Y a partir de eso, caímos en cuenta que podríamos analizar un proceso inicial de presencialidad paulatina, ¿no? O sea, este proceso de presencialidad paulatina nos remite a este proyecto piloto, este ejercicio de presencialidad piloto que comentaba Olga, en el cual podríamos empezar con espacios extremos que no tengan contacto unos con otros y comenzar con algunos grupos a impartir clase. En el caso de la planta baja, los alumnos de tronco general, y en el caso de la planta alta, los alumnos de, por un lado, arquitectura
industrial y gráfico. Dejar pasar un tiempo, aquí proponíamos un mes, puede variar. Posteriormente, en el segundo mes, incluir algunos otros, si todo va bien, si no hay casos, si no hay problemas, incluir algunos grupos más. Si todo va bien, incluir algunos grupos más. Y en un trimestre podríamos ya pensar y evaluar con más cifras, con más números, esta presencialidad y los problemas o no que puede generar, ¿no? También hablábamos de un aspecto importante que es la concientización del momento, ¿no? Todos nosotros tenemos que concientizar el momento que estamos viviendo. En marzo era una total incertidumbre, sin embargo, poco a poco ha ido disminuyendo la incertidumbre y aumentando la certidumbre de lo que podemos o no hacer en el tiempo. Entonces, en agosto ya estaba implementado el PER, en diciembre ya teníamos una adaptación temprana, y hoy, marzo, pues ya podemos pensar en la posibilidad de un modelo híbrido que nos ayude a la reinserción en la modalidad presencial. Asimismo, después de todos estos análisis, planteamos escenarios de ese modelo híbrido donde habría días de educación remota y habría días de presencialidad. Esto obligaría a que, por un lado, las materias de taller de diseño y de tecnológicos, que son las que necesitan más presencialidad, pues estuvieran juntas en esos días para que los alumnos no se tengan que transportar todos los días, no tengan que ir todos los días a clases. Entonces planteábamos tal vez los talleres de diseño y los tecnológicos presenciales o semipresenciales, algunos días puede ser. Después un espacio para el transporte, para que los alumnos puedan regresar, y tal vez esta optativa pueda ser en línea, ¿no? También. Puede ser también presencial, sin embargo, habría que, en el proceso paulatino a la presencialidad, pues podríamos ir considerando estos aspectos para que las opciones que tengan los muchachos de ir y venir a sus casas, pues resulte óptima para su impartición. También veíamos el tema de los foráneos, ¿no? Hay muchos alumnos que hoy en día regresaron a sus estados a seguir tomando clases en línea, viven en la ciudad porque tienen que ir a la UAM, y en este caso pues ya no tenían la necesidad de ir a la UAM y regresar, ¿no? Entonces estos modelos nos ayudan y nos sirven para ver escenarios posibles, ¿no? Y finalmente pues establecimos, ¿no? En la comisión pues algunas líneas de acción que, si se dan cuenta, aquí variaron en su orden, porque después las ordenamos, primero las mencionamos y luego las ordenamos, pero fundamentalmente se centran en fortalecer a la comunidad CIAD en las carencias digitales que se tienen como un primer paso. Posteriormente, diseñar el modelo de educación híbrida, que es un tema importantísimo. No es una cuestión estrictamente de solo mudar las clases presenciales, sino que se tiene que hacer un trabajo para estructurar un modelo híbrido. Preferenciar la asistencia de los alumnos de tronco general, en el sentido de que son los que han vivido menos la universidad. Ese era el espíritu de esta propuesta. Y provocar el trabajo en colectivos de docencia, que tiene que ver un poco con este evento. También clarificar las condiciones de higiene y seguridad de la universidad, que me parece que es un tema de rectoría general, de rectoría de la unidad y de acuerdos, ¿no? con las diferentes instancias administrativas de la universidad. También fortalecer el lado humano del PER, porque esto es un tema también importante, ¿no? Tanto en lo emocional como en lo técnico, ¿no? Se tiene que fortalecer este aspecto. Y sobre todo la problemática que tienen los muchachos, ¿no? Hay un sinfín de problemáticas actualmente, o sea, no es una, no son dos, ¿no? Hay familias que en verdad sufrieron fuertemente por esta pandemia, entonces hay que no ser tan estrictos, sino también entender los fenómenos que están sucediendo en este momento, ¿no? En las familias, tanto de profesores como de alumnos. Y concientizar el momento, ¿no? Eso también es una acción transversal. Quedábamos en la idea de que era una acción transversal que se tiene que ir quedando muy claro entre las diferentes instancias de la universidad, ¿no? Rectoría general, rectoría de unidad y nosotros. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo y hacia dónde vamos, ¿no? Hay lugares en el mundo, hay algunos países que ya están en la presencialidad hoy, en este momento, ¿no? Están tomando clases presenciales.
y hay algunos otros que están como nosotros en la virtualidad total. Entonces hay que ir concientizando en el momento y teniendo en cuenta cuál es el siguiente paso de una manera prudente y oportuna, ¿no? Y bueno, eso es en términos generales el trabajo de los meses que tuvimos en la comisión. Gracias a Olga, gracias al director, gracias a todos.